Muy buenas. Tenemos otra Vulcan en el canal. Esta es del amigo Paco, que ha tenido el detalle de enviárnosla desde Cartagena. Ha montado la moto en una empresa y nos la ha enviado expresamente hasta aquí para que le hagamos el reglaje de válvulas y sincronización de los carburadores. Lo vamos a ajustar. Y nada, lo primero, un saludo, Paco. Gracias por el detalle. Y bueno, para no liarnos mucho con el vídeo, para no hacerlo muy largo, vamos a empezar, bueno, como siempre, quitaremos el asiento, vamos a quitar el depósito y el radiador del agua tendremos que desplazarlo seguramente, como ya pasó con la otra, para poder quitar la tapa de balancines, ¿de acuerdo? Así que venga, yo voy a liarme con todo esto, me voy a poner los guantes, me pongo otra ropa un poco más cómoda y vamos a ir desnudándola, ¿de acuerdo? Así que vamos al lío. Like, suscribiros y nada, Paco, bueno, tú ya estás suscrito, qué leche. A tus colegas que se suscriban y les den like. Venga, vamos al lío. Bueno, ya la tenemos toda desmontada, o sea, desnuda, y me acabo de encontrar, mirad el vaso de expansión, cómo está. Está sucio, intentaremos a ver si se puede limpiar, si podemos limpiarlo, pero lo que más me preocupa es que aparentemente le han puesto agua del grifo. No sé si, no, creo que no se ve bien, pero vamos, tiene pinta de ser agua del grifo. Y eso es corrosivo. Es peste. No, corrosivo, vamos, en el sentido de que oxida, de que no es bueno para el motor, el radiador y todo eso, ¿vale? Pues venga, vamos a seguir. Vale, antes de quitar la bujía, a mí me gusta darle un soplado por aquí, por si cae alguna marranería. Y mirad, a ver, apartamos estos cables. ¿Veis? ¿Veis por qué es importante soplar antes de retirar la bujía? Porque esto, que aparentemente es, pues, a ver si pongo por aquí la luz. A ver. Esto es de aquí, de la como parece corrosión del anticongelante, de lo que parece agua, ya veremos. ¿Veis? Pues ha caído abajo. Entonces, si quitamos la bujía, a ver si puedo alumbrar, si quitamos la bujía y no soplamos, pues corremos el riesgo de que eso caiga dentro del motor. ¿De acuerdo? Así que venga, vamos a darle una sopladilla y... Mirad. ¿Veis? Antes de quitar la bujía. A ver. Vamos a darle un poquito más. Venga, lo dejamos limpio y vamos quitando cosas. Que si no, esto ya no estamos enrollando mucho. Bueno, ya que hemos quitado las bujías, pues lo que voy a hacer, le voy a medir la compresión. Porque ya que tenemos la bujía quitada, no me cuesta ningún trabajo enchufarle el manómetro y medirle la compresión. Y además, luego a la hora del reglaje de válvulas, pues, oye, vamos a poder ver, aunque en esta moto yo creo que no se va a dar el caso porque la moto no suena mal, no hace humo ni nada, pero en el caso, por ejemplo, de que una la tuviéramos pisada, no tendríamos mucha compresión y luego lo notaríamos. La verdad que notaríamos la mejoría a la hora de hacer el reglaje de válvulas. Y bueno, pues oye, pues nos hacemos una idea, ya que estamos, pues venga, venga, abrimos acelerador a tope y le damos. Y oye, estamos en 9,5 kilos. Este cilindro al menos está perfecto. Vamos a ver el otro. Venga, pues hacemos lo mismo en el cilindro número 1. Esto, gas abierto a tope. Vale, tenemos 9 kilos. ¿Veis? Solamente hay, nada, 0,5 de diferencia, o sea que están perfectos.
Pues venga, vamos a seguir con el tema. Bueno, pues lo que vamos a hacer antes de quitar los manguitos estos del agua, tenemos que vaciarle el circuito. Así que vamos a vaciarle. Tendremos que seguramente quitar estos manguitos. Y nada, una vez que vaciemos el agua, porque si no, al quitar estos de aquí, estos tubos de aquí, se va a poner esto perdido de agua. Bueno, me preocupa ver el estado en el que salen los tubos estos, son los tubos metálicos, porque suelen tener corrosión. Igual luego nos cuesta ponerlo nuevo. Vamos a ver. Voy a sacar el agua, como digo, ¿vale? Del circuito. Vale, pues ya he aflojado aquí. Y esto está saliendo agua, es que parece agua. ¿Veis? Que parece agua normal. Vale, pues ahora lo que tenemos que ir es abriéndonos huecos. Tendremos que sacar el termostato, sacar aquí estos manguitos, porque si no es que la tapa tiene que hacer así. O sea, tenemos que hacer todo este hueco, quitar todo esto y el radiador hay que desplazarlo hacia adelante, ¿de acuerdo? Porque la tapa tiene que hacer así, tiene que salir así hacia adelante, ¿vale? Y luego hacer así. Bueno, voy a ver cómo me la ingenio cuando esté todo esto, porque esto se lleva tiempo. Cuando esté todo esto libre, os enseño cómo va la cosa. Bueno, pues mira, ha habido que quitar hasta la llave de contacto que va aquí, pues porque como esto va a hacer así, el vaso de expansión, que lo tengo aquí, que esto, bueno, ya lo limpiaremos, ya de paso. Pero bueno, haré que hacer hueco, he quitado todos los tubos que van por aquí, hay que hacer hueco con toda esta instalación para que haga así el radiador, que lo tenemos aquí ya desplazado, y voy a quitar los tornillos estos para intentar sacar los tubos. Vamos a ver qué resultado da. Bueno, pues ya he quitado los tubos estos que, bueno, han salido bien, pero madre mía, me ha costado la misma vida. Este ha salido fácil, pero el del otro lado me ha costado la misma vida sacarlo. Bueno, voy a ir aflojando estos tornillos, los de la tapa, y no sé si tendré que hacer aquí más hueco. Igual tengo que hacer aquí más hueco con toda esta maraña de cable. Como tiene que subir la tapa y hacer así, voy a ver. Bueno, por fin tenemos la tapa esta quitada. Madre mía, ha habido que apartar los cables de aquí al final y, bueno, un poquillo de trabajo. Nada, quitamos las dos tapas estas y con el vaso, aquí, quitamos las dos tapas estas y con el vaso de 14 hay que girar en sentido a la derecha, ¿vale? Venga, pues vamos a ir, bueno, antes de nada voy a quitar este tornillo de aquí, quito este para quitar los conductos estos del aceite, para que no me estorbe aquí, en esta de aquí, para que no me estorbe a la hora de aflojar la tuerca. Voy a quitar este conducto y este del otro lado también, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos los conductos quitados y ahora, como he dicho antes, con el vaso de 14 vamos a ir moviendo en sentido a derecha, en sentido horario. Vamos a ir moviendo hasta que las levas del cilindro número 1 estén mirando hacia arriba, ¿vale? Estén mirando hacia arriba las levas y aquí, por esta ventana, nos debe de aparecer la letra F, ¿vale? Se tiene que alinear con esta rayita que hay aquí, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Venga, pues vamos a ir moviendo, como digo, a la derecha hasta que las levas del cilindro número 1 estén mirando hacia arriba. Vamos moviendo, ya casi lo tenemos. Vale, pues ya he girado el motor y tenemos, en este caso, es la marca, parece una F. Juraría que en el otro, a ver si lo veo,
Parece una F. Juraría que la otra que hice era una T, pero bueno, supongo que serán los diferentes tipos de encendido, no lo sé. En cualquier caso es... Coño, a ver si atino. Una F, ¿vale? Y nos aseguramos de que, como hemos dicho... ¡Uy! Se me cae. Están los dos lóbulos mirando hacia arriba, ¿vale? Y por lo que veo, tiene muy poco juego. Vamos a medírselo. Vale, mira, bueno, pues según manual tienen que estar la válvula de admisión de 0,13 a 0,18. Esas son las tolerancias. Y las de escape de 0,18 a 0,23. Y a mí esto se me antoja que está un poco apretado. Voy a coger la de 0,10. No sé si se ve ahí. 0,10. Y voy a meterla en la primera válvula. Y no entra la de 0,10. En la segunda tampoco. Y a ver la de escape. En esta sí me entra, la de 0,10, y en esta no me entra. Mira, habría que colocarlo. A ver, voy a quitar el teléfono de aquí. Mira, lo metemos aquí. ¿Veis? No entra la de 0,10. Y en esta tampoco. Pues estaban pisadas, ¿eh? Pues lo dicho, entonces vamos a ir aflojando estas tuercas de aquí y con los tornillos de arriba vamos regulando y lo vamos a dejar en 0,15, por ejemplo, es una cosa intermedia, entre 0,13 y 0,18 lo vamos a dejar, o intentarlo por lo menos, en 0,15, ¿vale? Bien, pues vamos a ir aflojando. ¡Ah! Esto está duro. Ahí está. Aflojamos uno, aflojamos la otra. Eso es. Y ahora, venga, ajustamos aquí a 0,15. Vamos a dejarla, o a intentarlo, dejarla a 0,15. Ahí está. Y ahora apretamos, sujetando que no se mueva el tornillo. Igual hay que ajustar 2 o 3 veces, ¿vale? Hasta que quede... Vale, esta ha quedado bien. ¿Veis? Ahora entra la de 0,15. A ver, ahí. ¿Veis? Venga. La otra. Ahí. Entra. Aguanto el tornillo y aprieto la tuerca. Contra tuerca, vamos. Ahí. Vamos a ver. Vale. Está un poco justo, pero entra. ¿Vale? Ahí está. Ya tendríamos estos dos en 0,15. Vale, ahora vamos con las de escape. Ahí, las de escape. Las de escape las vamos a dejar, como tiene que estar entre 0,18 y 0,23, pues voy a darle 0,20. Algo intermedio. Vale, aquí tenemos la de 0,20. ¿Vale? Ahí está, 0,20. Bueno, no sé si se ve, pero vamos, es 0,20. Lo mismo, venga, aflojamos la contratuerca. ¡Guau! Está durete. Ahí está.
Aflojamos. Se mueve la imagen porque tengo el trípode aquí apoyado en el elevador, entonces se moverá un poco, pero bueno, básicamente estoy aflojando. Vale, pues lo mismo, ajustamos el tornillo, ponemos a 0,20, metemos 0,20, a ver, ahí, 0,20. Y lo mismo, aguanto el tornillo y aprieto. Vale, lo puedo sacar, entra y sale, venga, lo mismo con esta. Meto el 0,20, aguanto el tornillo y aprieto. Ahí está. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya tenemos el cilindro número 1 ajustado. Y ahora pasaremos al cilindro número 2. Vale, para el cilindro número 2 haríamos exactamente igual. Giramos en sentido horario el cigüeñal hasta que aparezca aquí la marca C. C de casa. Una letra C. Vamos a ver. ¿Se ha visto algo? No. Vale, ya tenemos el cigüeñal en la marca C. C o una O. Bueno, no sé exactamente si es C de casa o es una O, pero bueno, en cualquier caso, es que no se aprecia bien. Y nos aseguramos de que los lóbulos del cilindro número 2 estén mirando hacia arriba, ¿vale? Mirad. No sé si se verá la marca. A ver. Joder. Bueno, ahí más o menos se ve, ¿no? Creo que es una C, sí, una C, una O, pero bueno. La cuestión es que está en esa marca. Y los lóbulos, bueno, ahora en el otro lado lo veréis mejor, que están mirando hacia arriba. Venga, pues vamos a hacer en el cilindro número 2, como veis, los lóbulos hacia arriba. Vamos a hacer la misma comprobación. Esta es la galga de 0,10. No sé si se verá ahí. 0,10. Vamos a ver en la de admisión, que tiene que ser el mínimo en 0,13. Pues, como veis, no entra la de 0,10, no entra. Vamos a ver la de 0,10 en el escape. Aquí tampoco entra. Y aquí tampoco entra. Pues quiere decir que estas estarían pisadas también. Pues venga, vamos a hacer la misma operación con las de admisión y las de escape. La vamos a dejar en los mismos parámetros. Aflojo. Ahí está. Venga, a ver. Metemos la galga de 0,10. No, 0,10 no, 0,15. Hemos dicho que lo íbamos a dejar en 0,15. 0,15, ¿veis? Metemos. Ahí. Ahí. Y ahora. Apretamos. Y apretamos un poquito. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Ahí está. ¿Veis? Debe de entrar rozando, ¿vale? Venga, pues vamos al otro. Dejamos en 0,15.
necesito aflojar un poco más. Ahí. Aguanto que no se mueva y aprieto la contratuerca. Ahí está. Vamos a ver. Vale. Eso es. Ya tenemos los dos en 0,15, las dos de admisión. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con las de escape y las dejamos, como hemos dicho con el otro, a 0,20. Aflojamos. Que está durísimo. Ahí. Ahí. Vale, 0,20. Tenemos aquí la de 0,20. Pues lo mismo. ¡Ay! Se me cae. A ver, no quiero tapar mucho tampoco. A veces es difícil grabar y que se vea, porque tengo que ver yo y también intentar que se vea. Ahí. Ahí. Aguantamos. Apretamos. A ver. Ya ha quedado un poco... No, no me gusta. Queda un poco apretado. Ay. Vamos a ver. Apretamos. Y apretamos. Vale. Ahora me gusta un poco más. Venga, vamos al siguiente. Ahí. Ay. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues podríamos decir que ya tenemos el reglaje de válvula hecho. Ahora hay que tapar todo esto. Pero hay que tapar todo esto, pero nos dice el manual que antes de tapar hay que echarle pasta aquí en estas esquinas de la junta, hay que echarle pasta. Así que eso es lo que voy a hacer. Le pondré pasta y empiezo a tapar todo, ¿vale? Bueno, lógicamente, antes de nada, tenemos que poner otra vez los tubos de lubricación, como estaban, ¿vale? Así que voy a ir colocándolo y, como digo, lo de la pasta en la junta. Venga, pues ya tengo, como veis, ya tengo la pasta ahí. Luego, cuando se seque, quitaré el sobrante. En la esquina tenemos el tetón, el centrador de la tapa, lo tenemos puesto, tenemos apretados los conductos de aceite y nada, ya queda poner la tapa, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la tapa puesta y tendríamos que apretarla a 9,8 Nm, ¿vale? Pues venga, vamos a ir apretando a 9,8 Nm. Ahí está.
Vale, pues ya que tenemos apretado a su par de apriete la tapa de la culata, vamos a ver si hemos mejorado algo la compresión con el reglaje de válvula. Vamos a ver. Estamos 11 kilos y estábamos antes, creo recordar que en 8,5, 9, o sea que ha mejorado bastante la moto. Vamos al otro cilindro. ¿Sí? Venga, pues vamos al cilindro número 1, gas a tope, le damos. Madre mía. 12 kilos. Fijaros cómo ha mejorado la compresión de la moto, ¿eh? Madre mía, de puta madre. Bueno, voy a cerrarlo todo, ya no grabo más. Voy a cerrarlo todo, poner los tapones estos de los tubos de la refrigeración y los cierro todo. Bueno, pues ya que lo tenemos todo cerrado, con el líquido echado y tal, he arrancado la moto y resulta que fuga este tubo de los de recirculación del agua, precisamente el que salió bien es el que fuga. Así que mira, no nos calentamos la cabeza y vamos a cambiar los dos tubos. Los dos tubos los vamos a poner nuevos con sus juntas tóricas, original Kawasaki, ¿vale? Y nada, bueno, los tubos también, claro, originales. Y nada, lo dicho, no lo voy a grabar directamente, voy a cambiar los tubos, repondré el agua que suelte y entonces nos liamos con la sincronización de los carburadores, ¿de acuerdo? Así que ahora os veo cuando termine yo esto. Like y suscribiros, ¿eh? Mientras yo hago esto, mira, yo voy cambiando los tubos. Tú le vas dando al like, así al botoncito así, una manilla que pone así, le das pling y se te pone así en oscuro y te suscribes. Y eso ya, a mí con eso me hace feliz, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Bueno, pues ya tenemos la moto caliente en temperatura de servicio y vamos a ver la sincronización de los carburadores. Bueno, alguien me preguntaba en el otro vídeo que se hizo, ¿dónde se conecta? Pues mira, se conecta el vacuómetro, uno aquí y el otro, pues aquí en el otro lado, a la entrada del carburador, ¿vale? Aquí. Uno aquí y el otro en el otro lado. Así que vamos a ver, vamos a arrancarla, a ver cómo está y tocamos en el tornillo, a ver, os lo enseño, en el tornillo, ay, no puedo, a ver, sería este tornillo de aquí, a ver, ese tornillo de ahí abajo, hay un tornillo ahí, aquí. Pues ese tornillo es el que tenemos que ir regulando para emparejar los carburadores. Vamos a ver cómo está, todavía no lo sé. Venga, pues vamos a arrancarla. Pues no está tan mal, no está tan mal. Mirad. ¿Veis? Está casi en su punto. Vamos a darle.
Mira. ¿Vale? Bueno, pues ya tendríamos la sincronización de los carburadores. Voy a meterle el color tune para estar seguro de cómo quema la bujía, ¿vale? Le meteremos el color tune, la bujía transparente y vemos cómo está quemando esa mezcla, ¿vale? Venga. Bueno, a ver, ya tenemos la bujía conectada, el color tune, pero acabo de darme cuenta que los tornillos donde se deberían de... Aquí. Los tornillos donde se deberían de ajustar, en esta vienen sellados. Aquí vienen sellados. Así que no se pueden abrir. Así que no los voy a tocar. De todas formas, lo he arrancado y está bien. Os lo enseño, mirad. Mirad. Arrancamos. Creo que no se aprecia bien, pero yo sí lo aprecio, el tono azulado que tiene. Entonces, casi que prefiero no tocar los carburadores porque vienen sellados, ¿vale? Me voy a limitar a dejarlo así. Voy a comprobar el otro lado que esté igual que este y ya está. Y yo creo que se podría dar por terminado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la otra conectada. Vamos a arrancar la moto y he visto que también está bien. Vamos a ver si se oye bien. A ver. Bueno, yo creo que esto está bien, está sellado y no voy a intentar afinarlo más porque creo que va bien. Así que, bueno, con esto yo creo que se puede dar por terminado el vídeo este. Yo creo que sí. Venga, vamos a dejarlo todo como estaba y terminamos. Bueno, pues ya tenemos la moto toda montada y lista ya de válvulas, de sincronización de carburadores y demás. Ya, la verdad que funciona al toque. Igual no se oye bien por lo del micro. La mierda del filtro de ruido que tiene, no sé qué rollo. Pero bueno, que va bien. Ya solo falta, le voy a hacer los retenes de la horquilla, el aceite y el filtro de aceite y le voy a quitar esta tapa para limpiarle el ojo de buey. Aprovechando que le vamos a quitar el aceite, le voy a quitar para limpiarle el ojo de buey, que Paco quiere que vaya fino esa parte. Así que nada, eso no lo voy a grabar porque ya hay un vídeo de la horquilla que se escuchaba bien y creo que se escuchaba bien y hasta que se va a hacer vídeo muy largo, coño. Así que nada, así, terminando esto ya estaría lista la moto para que venga Paco de Cartagena y se la lleve. Se va a ir por la autovía como un señor. Por la autovía no creo que vaya, igual va por la costa. Y nada, que por cierto, nos vamos a meter una paella, nos comeremos por aquí, bueno, lo que él quiera, cuando venga. Hostia, que corto ya, que like y os suscribáis, y ya está, que está la moto lista, y la disfrute Paco, ¿de acuerdo? Chao Paco, y chao todos. No me enrollo yo ni nada, parezco un argentino. Con todo mi respeto a mis argentinos queridos, que aquí en Almería tengo unos pocos en el club. Así que nada, chao.